Buenas, hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la biomecánica del tejido óseo, o sea, básicamente biomecánica del hueso. Vamos a empezar con las funciones. Básicamente todo el mundo ya conoce las funciones del tejido óseo, las principales que son sobre todo eh, permitir el movimiento, darnos soporte, unir, bueno, la unión básicamente con ayuda de las articulaciones y ayuda de los músculos, también nos brinda protección, eso dependiendo de la estructura ósea, ya sea los que formamos como tal rejillas o concavidades para permitir la absorción de golpes y básicamente la protección de los órganos vitales, por ejemplo la bóveda craneana, la bóveda torácica, la bóveda pélvica. Entonces básicamente sería esa su función protectora. También tenemos que como funciones son que el hueso tiene propiedades únicas. El hueso básicamente al tener líquido también le afectan las curvas de stress-strain, o sea, este se puede deformar. Entonces también es metabólicamente activo, que es una de las funciones más importantes del sistema óseo. Es altamente irrigado, por eso cuando hay una fractura o un daño en el tejido óseo por abulsión, básicamente se produce un hematoma y un hematoma grande en el área porque está altamente vascularizado. También tiene como función el reservorio de minerales, las sales de calcio más que todo. Tiene capacidad de alterar su forma y características mecánicas. Eso tiene que ver mucho con la ley de Wolff y por sus facciones trabeculares, que dependiendo de en qué área o qué parte del hueso genere más presión, ahí mismo se generan más líneas trabeculares que le dan un poquito más de densidad y tiene una alta capacidad de adaptación. El hueso y el hígado son los únicos segmentos en el cuerpo que al tener un daño, una ruptura o una pérdida de su continuidad puede recuperarse con la misma forma. No es como el músculo o la piel que uno se corta, se cicatriza, entonces se reemplaza con un material diferente. No, en el hueso es el mismo material. Bien, su composición. Tenemos lo dividí en dos, que es una composición mecánica y la composición celular. La mecánica me refiero todo a los componentes, ya sea orgánicos e inorgánicos, que también tendría que ver con la parte celular, pero se divide para que sea un poco más entendible. Vamos a empezar por la mecánica. Bueno, la mecánica se divide en dos: los componentes inorgánicos, que son de 60 a 70% de su composición total ósea, que son hidroxipatitas, calcio y fosfato. Listo, que son básicamente la composición que me permite esa rigidez en el hueso. Y los componentes orgánicos, sacando la parte celular, que obviamente lo saca aparte para que pudiésemos diferenciarlo, está el colágeno tipo único, tipo 1 que se encuentra en el hueso, los PG, que son los proteoglicanos. Cuando hablemos de PG, siempre cualquier segmento que tenga proteoglicanos básicamente va a tener agua. ¿Listo? Porque tienen como una función iónica. Aquí tenemos el agua, que está en un porcentaje de un 5 a 8%. En la parte celular encontramos la célula principal, que sería el osteocito, que también tiene su división de osteoblastos, que son los constructores, y los osteoclastos, que son los que básicamente carcomen el hueso para enviar calcio a la sangre. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre algo principal sobre cada una de sus células. Tenemos el osteocito, que es la primera unidad. Tejido óseo no es tan complicado cuando se habla por parte de sus células, ya que todas básicamente son del mismo linaje mesenquimal. Entonces tenemos la primera célula, que es el osteocito. Básicamente, cuando esté hablando de un cuadro que preparé, hablamos de la formación de cada una de estas células y qué necesita el cuerpo para que se formen cada una de estas. Esta célula, dependiendo de lo que necesite el hueso, si es más densidad ósea o básicamente quitar hueso, ya sea por una fractura, que en la reconstrucción de la fractura tenemos bastante densidad ósea no me cumple con la función que teníamos o con la estructura que tenía principal. En ejemplo, lo fracturamos el fémur, lo empezamos a recuperar y me quedan huesos sobrantes alrededor. ¿Qué hace el osteocito? El osteocito, como ya se convirtió en un osteoblasto para construir y quedó sobrante, se convierte en osteoclasto para destruir esas partes mineralizadas que sobran en el hueso. Listo, por eso es que lo renueva y lo hace completamente idéntico al anterior. Aquí tenemos lo que son aquí está, las células osteoblastáticas, o sea, los osteoblastos, son básicamente los constructores. Es importante esto que colocar arriba, que secreta fosfata alcalina. ¿Qué significa que segregue fosfata alcalina? Lo que pasa es que cuando el cuerpo se encuentra bastante alcalinizado
o sea, me puede dar un detector de cáncer. Cuando hay un cáncer óseo y hay mucha formación de tejido óseo, el cuerpo, la sangre se encuentra muy alcalinizada por fosfatos de calcio que se empiezan a segregar. Entonces este es un indicador o un posible indicador de cáncer óseo. Por otro lado, los osteoclastos también son un detector también de posibles cáncer, y este detecta ya cuando hay una metástasis, porque puede que haya una mucha destrucción ósea, y estos son básicamente los osteoclastos los que me destruyen el hueso prácticamente. Si por ejemplo necesitamos regular el pH y no tomamos por ejemplo bicarbonato, entonces necesitamos una sustancia alcalina, que hace el cuerpo, entonces le pide a los osteoclastos que destruyan parte del hueso para generar el calcio en la sangre. Básicamente cuando hay mucha actividad osteoclástica, estos segregan fosfata ácida, listo. Entonces cuando hay muchos osteoclastos que segregan parte alcalina, ellos mismos al estar en activación segregan fosfata ácida. También metí los condrocitos. Básicamente no quería hablar mucho de los condrocitos porque eso sería para biomecánica articular, pero bueno, lo coloqué aquí para seguir con las mesenquimatosas de células. Entonces tenemos aquí que son, bueno, hay algo interesante que dicen que como tal el cartílago no se renueva. O sea, sí, pero es muy lento, o sea, su recuperación es demasiado lenta, entonces no es equivalente a la recuperación al daño. Entonces por eso siempre se burlan de médicos que intentan usar medicamentos para aliviar el dolor con una artrosis, porque básicamente es lo único que hay, porque la recuperación celular es muy poca. Ahora en laboratorios que se está usando más o menos estudios de integración de condrocitos, pero bueno, hasta ahora solamente está en laboratorio de prueba. Bien, esta tabla la dice que es cómo se forman cada una de estas, bueno, de dos células principales y una que también quería colocar, que es el fibroblasto, que ahora vamos a hablar porque es importante tener un buen pH o una buena homeostasis en el cuerpo para cuando uno se recupera una fractura. Bien, el osteocito tiene que tener un pH alcalino en el cuerpo, un pH alcalino. Se crea con una presión media y con alto nivel de oxígeno. Listo, si hay alto nivel de oxígeno, creamos bastantes osteocitos a células óseas para poder renovar bien un hueso. Listo, paciente que se fractura, recomendable que salga, que tome aire, que no esté tomando Coca-Cola ni productos que le suban el pH, que sean ácidos, sino que trate de probar o tomar básicamente bebidas alcalinas, o sea, agua, que sueros, obviamente también tener una buena oxigenación, básicamente para promover la creación de células de osteocitos, ¿listos? Que esto básicamente se van a convertir en osteoblastos para empezar a construir parte en el hueso. Aquí tengo aquí me equivoqué, es osteoclasto. Los osteoclastos se crean básicamente con un pH ácido. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tengo una fractura y empiezo a tomar bebida gaseosa que me suban el pH. Obviamente no significa que no me vaya a recuperar, claro que te vas a recuperar porque el cuerpo va a seguir produciendo osteocitos para que construyan osteoblastos para tu recuperación. Pero se está promoviendo el desarrollo de osteoclastos, que son básicamente los que destruyen el hueso. Entonces es como que no es conveniente cuando hay una fractura. Entonces se crean también con baja capacidad de oxígeno, o sea, paciente que tras de eso en su recuperación no salga, sea completamente sedentario, está promoviendo la proliferación de los osteoclastos, y con una presión alta, listo, también con una presión alta. Los fibroblastos, esto es importante, cuando hay poco oxígeno, pero hay mucho movimiento, que el paciente empieza a recuperarse con mucho movimiento. Por eso cuando se va a un ortopedista, que básicamente me coloca clavos en el hueso y empieza a generar movimiento, pero no tengo bastante oxígeno y genero poca presión, la recuperación de ese hueso no va a ser completamente por osteoblastos, sino por fibroblastos, ya que por su composición va a predominar mucho más en el cuerpo. Entonces, o sea, mucho más en el cuerpo me refiero mucho más en el tejido óseo. Y básicamente vamos a tener una recuperación con un hueso menos denso porque su composición va a ser básicamente de fibroblasto. Y el fibroblasto básicamente es en los tendones y en los ligamentos. Entonces, un hueso para recuperarlo con parte de tendón y ligamentos no es muy factible. Pero es lo que había en el cuerpo, es lo que se produjo. Entonces, por eso es importante buscar bien un profesional para que me ayude en la rehabilitación.
Bueno, el hueso se va a dividir en dos, ya sea una vista microscópica y una vista macroscópica. A lo macroscópico lo dividimos en dos: el hueso cortical, que básicamente es la parte más sólida del hueso, y el hueso esponjoso. La diferencia es que el hueso cortical es muy resistente, pero el hueso esponjoso tiene una ventaja, porque si el hueso cortical fuese muy resistente, o sea, es muy resistente, el cuerpo cubriría todo el hueso cortical. ¿Para qué es importante el hueso esponjoso? Bueno, como el hueso ya dijimos que es altamente, el hueso prácticamente está vivo, altamente vascularizado, necesita porosidades para poder pasar, para que sus células estén en movimiento. Entonces es la parte más irrigada y más activa metabólicamente. Por eso una fractura en la diáfisis se recupera mucho más rápido que una fractura en la epífisis. Perdón, una fractura en la epífisis, que es la parte superior, se recupera mucho más rápido que una fractura en la diáfisis, que es la parte media, que es predominante por hueso cortical. ¿Listo? El hueso esponjoso también se adapta debido a las presiones que vaya cargando, se van modificando las densidades en ese hueso esponjoso. En una parte micro tenemos dos, que es el hueso laminado y el hueso tejido. Cuando nos referimos a hueso laminado, básicamente si uno ve el microscopio, cualquier tipo de hueso de la persona que esté en una edad madura, o sea, un hueso ya técnicamente sano, tenemos un hueso laminado, un hueso duro. O sea, las láminas me permiten poder defenderme de cargas. Pero cuando encontramos un hueso tejido, ya sea por una fractura, lo primero que vamos a encontrar una fractura es que en las primeras etapas va a haber puro hueso tejido. Listo, todavía no se ha hecho denso y todavía no es capaz de soportar cargas. Esto puede ser por dos razones: o porque está en primera fase de una fractura, o ya es una patología como la osteoporosis, que básicamente vamos a encontrar como si el paciente tuviese un hueso inmaduro. Aquí vamos a ver un poco de los tipos de hueso. Coloqué los básicos, que son los huesos largos, sesamoideos, ya los huesos cortos. Entonces es como, esto ya es algo que ya la mayoría de personas domina, entonces no es como para redondear mucho. ¿Listo? Bueno, aquí ya estamos con las propiedades mecánicas del hueso. Esta es una gráfica, se llama las gráficas carga de formación. Entonces, lo que vemos en el bloque I sería lo de la carga. Entonces, cuánta carga puede soportar ese tejido, y la deformación es cuánta deformación puede soportar ese tejido. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, tenemos un lápiz y lo empezamos a doblar. Listo. Cuando el lápiz lo están doblando, ven que se está deformando. Entonces, cuando llega a cierta deformación, se rompe el lápiz. Listo. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Hay dos, los tejidos que cumplen estas propiedades son tejidos viscoelásticos, o sea, tejidos que, aparte de ser sólidos, puede que tenga un poquito de agua en su composición. Entonces hay un límite elástico y una área plástica. El límite elástico significa que cuando yo hago una deformación y la quito con cierta presión, va a volver a su forma normal. Ejemplo, ese punto morado que ven ahí vamos a llevar una carga de 50 kilos. ¿Listo? Y en el punto rojo que ven allá son 100 kilos. Entonces, ¿qué me dice acá? Que si yo muevo el lápiz a 49 kilos, 48 kilos y lo suelto, va a volver a su posición, porque es el límite elástico. O sea, va a volver a su posición inicial si cumplo con la fuerza estimada, que serían 50 kilos. Pero si yo, por ejemplo, ya no aplico 50, sino 51 kilos, 52 kilos, ya dentro del lápiz se empiezan a romper las fibras del lápiz. Entonces, cuando yo llego a los 100 kilos, que es su máximo, el lápiz se rompe. Listo. Entonces, por ejemplo, yo llego entonces a los 60 kilos y vuelvo a dejarlo normal. Uno dice, bueno, el lápiz volvió a su posición. Sí volvió a su posición, pero dentro de él empezó a tener roturas de fibras. Entonces ya no volvió a su límite elástico. Volvió a su posición normal, claro, volvió a su posición normal, pero dentro de él perdió su densidad por roturas de fibra. Entonces, cuando yo quiero volver a aplicar una fuerza, lo que estoy haciendo es rompiendo lentamente la estructura, entonces hasta llegar a su zona plástica. Entonces, en resumen, límite elástico es cuando después de una tensión puede volver a su forma sin dañar internamente el segmento. El área plástica es que ya básicamente dentro de esa área ya no va a volver a estar completamente normal, sino que ya hay ruptura y daños dentro del segmento. Aquí tenemos las propiedades óseas, básicamente lo mismo que el hueso cortical y el hueso esponjoso. Aquí tenemos dos propiedades mecánicas. Bueno, el hueso cortical y el hueso esponjoso tienen diferentes funciones. O sea, cuando hablamos de la curva solicitación de formación, al hablar de solicitación nos referimos a la carga. ¿En qué carga? ¿Qué tanta carga aguanta y qué tanto puede formarse? El hueso cortical, ven que está mucho más alto, o sea, está más al bloque Y. Cuando está más cerca del bloque Y es que el componente aguanta mucha fuerza. O sea, el hueso cortical es muy resistente, pero no aguanta mucha deformación.
con una mínima deformación o una deformación, por ejemplo, del 3% se puede romper. ¿Listo? Mientras que el hueso esponjoso no aguanta mucha carga, pero se puede deformar por mucho tiempo. O sea, aguanta mucha deformación. ¿Listo? Entonces, propiedades mecánicas. Bueno, supongamos que dependiendo de en qué ángulo genera una presión en el hueso, puedo romperlo mucho más fácil. Es la misma carga, deformación, solicitación. El hueso aguanta más que todo fuerzas longitudinales, o sea, que vayan de arriba hacia abajo. Si yo estoy de pie, yo llevo un peso en mi bolso que me carga hacia abajo, obviamente mi hueso va a resistir mejor. Por ejemplo, si estoy corriendo y no sé, hay un tronco a 30 grados y me golpeo, obviamente puede que resista, pero voy a resistir mucho menos que si me cayera algo de la manera longitudinal. Estoy, no sé, practicando deporte, practico artes marciales y alguien me pega una patada en el muslo a 60 grados. Si es, por ejemplo, si el máximo de resistencia ósea son 100 kilos, vamos a ir con 100 kilos, y aquí está reduciendo su fuerza a la mitad. Una persona que me pegue en un ángulo a 60 grados con la mitad de fuerza me puede fracturar el fémur. ¿Listo? Incluso si me pega a 90 grados, incluso con mucho menos de fuerza, con una fuerza básicamente rectal a 90 grados me puede fracturar el hueso. Entonces, dependiendo del ángulo en que tenga un impacto, va a generar mucho más daño o mucho menos daño, dependiendo de cómo se adapte a la densidad y a la estructura ósea. Vemos que el hueso soporta más que todo fuerzas longitudinales. Cuando ya hablamos de fuerzas angulares, ya el hueso se comporta de una manera mucho menos eficiente. Entonces, ¿cómo podríamos ejemplificarlo? Bueno, supongamos que vamos a golpear con la misma fuerza. El hueso aguanta 100 kilos, pero yo voy a pegarle con 80 kilos a 30 grados. ¡Pum! Puede que le haga un micro daño. Le voy a pegar con esos mismos 80 kilos a 60 grados. ¡Pum! Le hago mucho más daño. Y le voy a pegar con esos mismos 80 kilos a 90 grados. ¡Pum! Puede que rompa completamente el hueso. Y esto debido a que entre más angulación vaya en sentido contra al longitudinal, básicamente voy a tener mucha menos eficiencia en la estructura. Bien, ahora las propiedades mecánicas en base a la velocidad. Entonces, esto es importante saberlo porque es la misma carga, solicitación, deformación. Sabemos que la solicitación básicamente es la resistencia que tenga esa estructura de cargar peso, y la deformación es cuánto se pueda, valga la redundancia, deformar. Entonces, cuando hay menos velocidad, o sea, generamos un movimiento con mucho menos velocidad, básicamente la carga va a ser máxima y va a haber una mayor deformación. ¿Listo? A menos velocidad el componente va a ser mucho más rígido y va a haber una mayor deformación. ¿Listo? Entonces, en resumen, cuando nosotros estamos a una velocidad disminuida, a una velocidad lenta, el componente se va a conformar mucho menos rígido, o sea, va a estar más débil. O sea, vamos a tener mucha más deformación que en el menos que tenemos abajo. Pero cuando hacemos ejercicio a alta velocidad, el cemento se va a comportar más rígido, pero vamos a tener menos deformación. Entonces, ¿qué podemos intuir en eso para la parte clínica? Bueno, tenemos un paciente y el médico nos dice, como fisioterapeuta nos dice, bueno, el paciente tienes que trabajármelo, pero resulta que el paciente no puede soportar muchas cargas. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con el paciente si no puede soportar muchas cargas? Simple, trabajamos a una velocidad más lenta. Podemos al paciente a caminar, a que pase de aquí por acá. Paciente con osteoartritis que le diga que no puede soportar mucha deformación. No puedes deformar mucho ese hueso. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, trabajo a una velocidad mucho más alta para que el cemento sea mucho más rígido y haya menos deformación. ¿Listo? Entonces, dependiendo de qué soliciten, y ustedes pueden ya inferir entre ustedes mismos. No, necesito mayor deformación, trabajo a velocidad lenta. Necesito menos deformación, trabajo a velocidad alta. Entonces, dependiendo de eso, esa sería la ventaja. ¿Y cómo me queda eso? ¿Cómo lo intuyo? Si me dicen que necesito que el cemento sea, que no haya mucha rigidez, yo busco la variable que sea de menos rígido. Si necesito que el cemento sea rígido, busco la variable que sea más rígido. Entonces, más velocidad, más rígido, menos velocidad, menos rígido. Más velocidad, menor deformación, menos velocidad, mayor deformación. Ahora, ¿cómo me puedo lesionar un hueso? Ya sabemos que por altas cargas y dependiendo del ángulo. Pero también hay en la misma tabla o gráfico carga de formación, vemos dos cosas. Cuando hay mucha carga en un corto tiempo me puede fracturar el hueso.
Pero por ejemplo, si yo tengo deformación constante, o sea, yo voy a trotar todos los días, voy a trotar todos los días, voy a correr todos los días, o me pongo a hacer CrossFit todos los días. Incluso hay casos de soldados de Estados Unidos que tienen tanta deformación en el tejido, o sea, todos los días trotar, todos los días trotar, todos los días trotar, todos los días trotar, con el bolso pesado, cierta presión. Encuentran cuando a los soldados con leves microrupturas, básicamente en la tibia. Porque siempre el hueso se puede deformar cuando hay mucha intensidad. ¿Listo? Puede que no haya sido mucha fuerza, pero es un movimiento muy repetitivo y muy constante. Entonces son las dos formas de generar daño en el tejido. O una carga muy alta o una carga baja, pero repetida muchas veces. O sea, muy repetitiva. Ya eso es como muy redundante, pero bueno. La adaptabilidad. Bueno, la adaptabilidad básicamente nos habla de la ley de Wolf. Que nos dice que a altas demandas hay mayor densidad trabecular y a bajas demandas hay menor densidad trabecular. Entonces, ¿a qué me refiero a esto? Aquí la misma tabla. Sabemos que todo lo que esté en el componente Y es básicamente más denso y todo lo que esté en el componente X básicamente es más dúctil, o sea, más flexible. Entonces vemos que cuando tenemos altas demandas óseas, más densidad trabecular, básicamente vamos a tener un hueso mucho más sano. Mientras que cuando tenemos bajas demandas, el hueso va a ser un hueso un poquito más débil. Entonces, ¿cómo puedo aplicar eso en el deporte? Esto es la ventaja, es que tenemos cierto tiempo para adaptarnos. ¿Listo? Esto en otra tabla más adelante lo vamos a mostrar, pero yo puedo ir de bajas demandas y tener un hueso súper bueno, o sea, puedo mejorar mi densidad ósea, o puedo tener una buena densidad ósea y quedarme sedentario y perder todas las ventajas. Entonces, bueno, como se determinó en algunas partes de la ley de Wolf, básicamente es que el hueso se adapta dependiendo de la solicitación muscular. Si el músculo me crea tensión, básicamente esa parte ósea va a estar un poquito más fuerte. Entonces esto es como un tema un poquito, o sea, lo que voy a decir es un tema como algo, no sé, triste o gore. Era que cuando estuvo la Segunda Guerra Mundial, uno de los médicos de la Segunda Guerra Mundial, no recuerdo bien el nombre, cortó parte del glúteo en medio de algunos, bueno, saben que en esa época y para esa guerra trajeron muchas personas que lo tenían como en granja, ¿cómo se llama eso? Bueno, el caso, empezaban a experimentar con seres humanos, entonces cortaron glúteo medio de varias personas y, o sea, las personas estaban vivas, cortaron glúteo medio de varias personas y dejaron la recuperación normal sin que el glúteo medio estuviera ahí, ya lo habían sacado. Cuando fueron a ver unos meses, básicamente el trocante mayor había desaparecido. ¿Y qué me indica esto? Que el hueso responde a la demanda o a la carga muscular. Por eso es importante trabajar los músculos para que haya más densidad ósea. Por eso ciertos deportistas, por ejemplo, se lesionan más que todo en ciertas partes. Y eso tiene que ver porque la musculatura en esa área no está totalmente desarrollada. Entonces, si yo quiero fortalecer el tibial, básicamente trabajo los músculos que se me inserten en esta zona tibial. ¿Listo? O que tengan parte de inserción en esa zona tibial. El músculo ayuda a alimentar la densidad ósea. ¿Listo? Y eso aparte me determina la ley de Wolf, que es la conexión de las trabéculas. Aquí tenemos una imagen de lo que son las trabéculas. Básicamente ven en la parte del cuello del fémur, ¿listo? Que solo tenemos una parte de líneas trabeculares. Esa es la parte más débil, que es el cuello del fémur, porque solamente tenemos una densidad de líneas trabeculares. La cabeza del fémur es mucho más resistente porque tenemos las líneas trabeculares del cuello del fémur y las líneas trabeculares de la cabeza del fémur que se juntan y me hacen un área mucho más resistente. Aquí tenemos las líneas intertrocantarias que también se juntan. Entonces las trabéculas básicamente vean que se insertan cuando en la área donde el músculo tiene más tensión. Tenemos trabéculas en el trocante mayor, que son las que da el glúteo menor, perdón, y tenemos trabéculas en el cuello, en la parte inferior de todo el cuerpo del fémur. Esto básicamente son las trabéculas en el sistema óseo. Bien, ¿cómo el envejecimiento me afecta básicamente en la densidad ósea? Esto es importante. A partir de hasta los 18, más o menos 18, 19 años, es cuando el hueso absorbe calcio directamente. O sea, no se han dado cuenta que ahora, bueno, esto creo que lo voy a hablar más adelante, ahora que lo muestro en una diapositiva, queremos tomar calcio para mejorar nuestra densidad ósea. Solamente funciona al 100% si lo tomamos entre los 10 a 18 años, básicamente. Y a veces no es ni necesario porque en esa edad básicamente los niños podemos tener una bastante densidad ósea, pero si hay una buena nutrición. Obviamente si no tenemos una buena nutrición sería recomendable suplementar con calcio a esos niños.
Tenemos que entre hombres y mujeres, nuestra edad máxima para poder recuperar hueso, porque es en la época donde está el hueso mejorándose, es a la edad de 30 años. Ya a partir de eso, obviamente, vamos a tener pérdida en la densidad ósea. ¿Listo? Bien, vamos a hablar ahora sobre una patología que quise meter, que es la osteoporosis. Básicamente, la osteoporosis es pérdida de la densidad ósea, pérdida de las Lady Wall, pérdida de las líneas trabeculares. Entonces, vamos a hablar sobre, bueno, esto lo metí como un premio al final, que básicamente funciona consumir calcio para contrarrestar la osteoporosis. Entonces esto lo está anotando aquí. Bueno, se tiene como cultura que, por ejemplo, tenemos osteoporosis que le mandan calcio y vitamina D. Bueno, lo de calcio y vitamina D es algo que se daba porque en países nórdicos básicamente hay mucho frío, entonces no hay mucha exposición al sol. Entonces tomar vitamina D acá en países de costeros básicamente no es como que muy necesario, porque ya estamos siempre a punto de consumir vitamina D. Entonces sería como estimular demasiado o tener demasiada vitamina D en el cuerpo. Listo. Entonces, desde los 18 a los 19 años, hasta los 18, pero bueno, hasta los 19 puede que haya casos, es la única edad donde el calcio entra directamente al hueso. Pasada esta edad, básicamente el calcio pasa por diferentes procesos y no llega completamente al hueso. Entonces, ¿qué pasa si no cumplo con la edad y quiero tomar pastillas de calcio? O sea, sí, pastillas o jugo de calcio. Bueno, creo que hay como un tipo de calcio en polvo que se lo toman con agua. Va a tener gastritis y va a producir cálculos renales. Recuerden que los cálculos que se forman en el cuerpo básicamente creo que yo digo básicamente mucho. Ok. Cuando hay cálculos renales es porque el cuerpo genera calcio para contrarrestar un pH ácido. Entonces, cuando tenemos el pH muy ácido en el cuerpo, la sangre no puede tener un pH ácido porque técnicamente no tiene oxígeno y no va a llegar correctamente los nutrientes. El pH es importante. El pH básicamente me da inicio de muchas enfermedades, incluso hasta el cáncer. El cáncer me hace un cuerpo con la sangre, me sube un pH, me eleva el pH. O sea, me disminuye el pH, o sea, me hace un pH ácido. ¿Listo? Entonces me refiero a que el pH deben tomarlo de una manera holística, porque obviamente el pH en el estómago necesitamos que sea ácido, en la piel necesito que sea ácido, pero en la sangre necesito que sea alcalino. Entonces por eso no es que te vayan a decir no tienes el pH ácido, tienes el pH alcalino. Entonces no, dependiendo de qué área quiero que sea ese pH. Por ejemplo, un pH ácido en la sangre no es recomendable porque básicamente me mata los nutrientes, o sea, me limita la nutrición en la célula, que me puede producir un cáncer. Entonces, ¿qué hace el cuerpo cuando siente que hay pH ácido en la sangre? Sube el pH alcalino, o sea, manda iones de calcio. ¿Listo? Y los iones de calcio lo manda por los osteoclastos que me empiezan a producir, a destruir la fosfatasa, y me la envía directamente a calcio en la sangre. Entonces, cuando ya queda mucho sobrante de calcio, ¿dónde lo van a sintetizar o a diluir? Básicamente van a los riñones. Cuando están en los riñones, cuando hay mucha densidad de calcio, básicamente se empiezan a formar lo que son los pequeños cálculos que vemos, que son prácticamente, voy a decir prácticamente ahora, prácticamente puras piedritas o piedritas de calcio. ¿Listo? Entonces, empezamos a consumir calcio y si no se absorbe, directamente se va a pasar al riñón y me va a producir probablemente cálculos renales. Entonces, si yo consumo una bolsita que me da 100% de calcio, o sea, por ejemplo, 10 gramos de calcio, muy exagerado, pero bueno, 10 gramos de calcio, solamente voy a absorber aproximadamente uno de esos gramos de calcio, un gramo de calcio. El resto se va a botar. O sea, el 100% solamente se absorbe el 5 al 10%. Incluso hay autores que dicen que nada más el 5, pero hay unos que dicen el 10, entonces vamos a dar como 5 y 10% de calcio. Entonces, ¿funciona? ¿Sí o no? Bueno, si ustedes se ponen a consumir calcio, básicamente lo único que realizan es disminuir la actividad osteoclástica. O sea, disminuir no, sino mantenerla ya. O sea, mantienen la actividad osteoclástica. Porque eso que botan los osteoclastos al cuerpo lo vuelven a absorber en esa mínima cantidad. Pero no es que me vaya a curar básicamente la osteoporosis. Me la va a mantener y eso va a seguir disminuyendo, pero es como mantenerlo ahí a trotecito. ¿Listo? Y si tengo que es el T-score que me determina en qué tanta densidad ósea tengo. El T-score básicamente siempre va a salir en negativo porque como es para edad joven, pero es mucho más funcional usarlo en adulto mayor para saber qué tanta deficiencia
de calcio tengo en el cuerpo, o sea, qué tanta deficiencia ósea tengo. Entonces, ¿qué puede hacer? Bueno, esto lo tienen que hablar con su médico, ortopedista, que maneje el tema, que sea experto en el tema. Le va a recomendar básicamente lo que son los bisfosfonatos. ¿Qué es un bisfosfonato? Bueno, un bisfosfonato se creó por accidente, básicamente es un tipo de tóxico, sí, es un tóxico en el cuerpo para curar la osteoporosis. No es que la vaya a curar, pero es que es una manera más funcional de mantener la homeostasis. ¿Por qué? El bifosfonato básicamente busca calcio. ¿Y qué hace en el calcio? Lo intoxica, o sea, intoxica el calcio. Y cuando va el osteoblasto a destruirlo, cae en apoptosis, apoptosis muerte celular, entonces básicamente el calcio muere. El calcio no, el osteoclasto muere. Entonces, ¿qué hace? Si cuando uno empieza a envejecer, tiene más, va perdiendo densidad de osteocitos, que son los que ayudan a crear hueso, y hay más osteoclastos, o sea, hay más destrucción de hueso. Entonces, no es que cuando el bifosfonato va a hacer que los osteocitos crezcan más, no, sino que va a destruir los osteoclastos, que son los que me destruyen el hueso, para mantener un equilibrio. Si ya no tengo tanta destrucción, va a haber más tiempo de que haya construcción. Entonces, por esto los bifosfonatos son importantes. Se da alrededor de 10 miligramos en la mañana, o una de 70 miligramos una vez a la semana. Lo importante es que se le pide que, como es un ácido, básicamente se les dé en la mañana después de ayuno, para que no haya gastritis ni reflujo gástrico. ¿Listo? Y no es recomendable que se mezcle con calcio, porque si uno mezcla bifosfonato con calcio va a pasar lo que dijimos anteriormente. No se va a absorber completamente porque se va a pegar directamente al calcio que está entrando apenas y se va a excretar por los riñones. Entonces no funciona. ¿Listo? Bueno, espero les haya gustado. Voy a seguir, creo que subiendo las próximas diapositivas. Hablando de, este va a ser el primer volumen de ocio. Este lo pienso actualizar más adelante cuando tenga muchísimo más dominio del tema. Pero este es importante que tengan conocimiento de esto para la parte biomecánica y de tratamiento de patologías osteomusculares.